Entonces, con todos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que se denomina función de reproducción. En cuanto a la función de reproducción, mencionar que los seres vivos intercambian materia y energía con el medio para así llevar a cabo la función de nutrición. Esta función lo hacen mediante la función de relación que capta la información del entorno. También la procesa y elaboran respuestas. Y pues en cuanto a la función de reproducción, se caracteriza por la formación de nuevos individuos, como su nombre mismo lo dice, reproducción. Como menciono, los seres vivos intercambian materia y energía con el medio para llevar a cabo la función de nutrición. ¿Cómo hacen esta función de nutrición? Mediante la función de relación, en este caso que captan la información del entorno, la procesan y elaboran respuestas. Y en cuanto con la reproducción, pues se caracteriza por la formación de nuevos individuos. Entonces, como menciono, cumplimos la función de nutrición y la función de reproducción. En cuanto a la función de reproducción, se puede decir que consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Menciono, en cuanto a la función de reproducción, consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Los descendientes compensan las pérdidas producidas por la muerte de los individuos de la especie, ¿no? Por tanto, pues aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es para asegurar la supervivencia de su especie a través del tiempo.
Y por ello se puede decir que los seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción. Ahí entran nuestros organismos unicelulares y nuestros organismos pluricelulares. Repito, estamos hablando en cuanto a la función de reproducción. Recuerden que menciono que consiste en la formación de nuevos organismos que sean semejantes a sus progenitores. Los descendientes, pues, compensan, recuerden, la pérdida producida por la muerte de los individuos de la especie. Y por lo tanto, se puede decir que aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es para asegurar la supervivencia de su especie a través del tiempo. Dicho esto, pues los seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción en los organismos unicelulares y en los organismos pluricelulares. Hablando, en la fotito, pues tengo en este caso, pues organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Hablando de nuestros organismos unicelulares, ahí no se ve. Mm, ya, listo. Hablando de nuestros organismos unicelulares, todo el, en este caso, pues toda nuestra celulita, nuestro organismo, se puede decir que participa en la reproducción. Recuerden que los organismos unicelulares tienen una célula y se puede decir que su única célula se divide para formar dos células hijas. Recuerden, en cuanto a los organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción. Su única célula se divide para formar dos células hijas. Ejemplo de organismos unicelulares, pues tenemos en este caso, ejemplo puede ser una bacteria. Tenemos aquí, miren, entonces, ¿qué menciono? Los organismos unicelulares solo tienen una célula. Esa célula se divide para formar dos células hijas. En cuanto a mis organismos pluricelulares, ¿tendrán una sola célula o ya tendrán varias? ¿Qué creen ustedes? Hablando de los organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares, pues se puede decir que tienen más de una célula y la división de cada una de sus células permite al individuo crecer, renovar y preparar sus tejidos en este caso. Pero para realizar estas funciones que menciono, precisan de estrategias más complejas que los unicelulares. Recuerden que van a formar un nuevo ser, un ser vivo, el cual al tener más células, pues obviamente permite al individuo que se renovarse, reparar sus tejidos, pero también se puede decir que tiene estrategias más complejas que los unicelulares para la formación de un nuevo ser. Y por ello, pues existen dos tipos de reproducciones: las reproducciones asexuales y las reproducciones sexuales. Las reproducciones de nuestros unicelulares y de nuestros pluricelulares. Hablando de los organismos unicelulares, que decíamos que su única célula, que tengo yo aquí, pues su única célula se divide para formar dos células hijas. Su única célula se divide para formar dos células hijas. En cuanto a los organismos pluricelulares, en cambio, se puede decir que tienen varias células. Tienen muchas células hijas, las cuales, como menciono, la división de cada una de sus células permite al individuo crecer, renovarse, reparar sus tejidos, los cuales
Para crear un nuevo ser vivo se puede decir que necesita de varias estrategias más complejas que los unicelulares para formar, como menciono, el nuevo ser vivo, ¿no? Y dicho esto, pues existen dos tipos de reproducción. Tengo dos tipos de reproducción. Ahí sí ya creo que podemos cambiar. Listo. Tengo dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Listo. La reproducción asexual, pues a partir de un fragmento del progenitor o de unas células de este, que en este caso puede ser una espora, se genera el nuevo organismo. La reproducción asexual, en este caso, pues obviamente es a partir de un fragmento del progenitor que estamos hablando, la espora es un fragmento del progenitor. A partir de un fragmento del progenitor, pues se genera el nuevo individuo, crece un nuevo individuo. Así, no sé si han visto ustedes los dientes de león. Cada uno de sus petalitos se puede mencionar. Son en este caso esporas. A ver, déjenme buscar el diente de león. Ya, este de aquí. Déjenme que se cargue. Y de ahí les enseño cómo es la reproducción asexual. Mm, Ya se está cargando. Listo. Tengo aquí mi diente de león y que menciono en la reproducción asexual. En la reproducción asexual menciono que a partir de un fragmento del progenitor o de unas células de este, que en este caso pues son las esporas, se genera un nuevo individuo. Entonces, a partir de cada una de todas estas celulitas que tenemos aquí, si ven, a partir de todas ellas, recuerden que dice que a partir de un fragmento del progenitor o a partir, obviamente, de unas células de este, pues tenemos en este caso nuestras esporas, que son fragmentos del progenitor, se va a crear un nuevo organismo. Cuando una de ellas, pues obviamente se va con el viento y cae, en este caso, en el suelito, en la tierrita, pues se va a generar otro nuevo diente de león, un nuevo organismo. A partir, como menciono, de una espora o a partir, pues obviamente, de la semillita, puede ser del diente de león, ¿no? Bien, déjenme ver otro ejemplo. Creo yo que ese es el ejemplo más claro, ¿no? Mm, Bien, hay muchas plantitas que tienen como sus esporas en la parte de atrás de la hojita, que déjenme ver uno por aquí en cuanto a sus esporas. Ya, ay, no sé cómo se llama. Ya, a ver, en cuanto al diente de león, pues un ejemplo, de ahí vamos a otro ejemplo. ¿Qué tenemos? Miren, aquí tenemos una plantita con todas sus esporas en ella. Y obviamente si una espora se cae, en este caso de la plantita, pues se crea un nuevo organismo, tal cual como mencionaba, ¿no? Esto es la denominada reproducción asexual. No sé si tal vez está claro esta partecita de la reproducción asexual. Tal vez repito. No, sí está claro, Liz. Sí, gracias. Ay,
Ya, listo. Entonces, ¿qué mencionamos finalmente? Mencionamos que la reproducción asexual sucede a partir de un fragmento del progenitor, el cual genera el nuevo organismo. Como menciono, el fragmento del progenitor, pues son nuestras esporas, o en nuestro diente de león, pues también sus esporas, ¿no? Que en este caso son como ya sus hojitas, más o menos, ¿no? Listo. En cambio, en la reproducción sexual, para la formación de un nuevo individuo, se necesita la unión de dos células especializadas, llamadas en este caso células reproductoras o gametos, que también ya mencionábamos pues anteriormente. Los gametos en este caso eran pues el espermatozoide y el óvulo. Perdón. En cuanto a nuestra reproducción sexual, que menciono, para la formación de un individuo se necesita de las células reproductoras o los gametos. En este caso, pues gameto masculino y gameto femenino. ¿Cuál es el gameto masculino? Pregunta para ustedes. El espermatozoide, dicen. Muy bien, el gameto masculino es el espermatozoide. Y pues el gameto femenino obviamente va a ser, Dicen. les escuché cortito, bajito. El óvulo, dicen. Gracias, María. Ahora sí, ya le escuché bien, disculpe. Creo que No, tranquila, Liz. el internet está un poco mal, pero bueno, ya. Entonces, en cuanto a la reproducción sexual, ya vimos, para la formación del nuevo individuo se necesita siempre, siempre, siempre de la unión de dos células especializadas. ¿Cómo se llaman estas células especializadas? Pues se les denomina gameto masculino y femenino, o también pues células reproductoras. Ya sabemos entonces, el gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino es el óvulo. En este caso, como menciono, se necesitan siempre de nuestras células reproductoras o gametos. Y pues el resto de las células que integran el organismo con reproducción sexual son las células somáticas o vegetativas, las cuales forman los distintos tejidos. Pues más adelante vamos a describir los dos tipos de reproducción que tienen lugar en los organismos pluricelulares. Como menciono, ahorita estoy dando una introducción, se puede decir, a nuestra reproducción asexual y a nuestra reproducción sexual. Y menciono pues que, que tienen que ver con nuestros organismos pluricelulares, ¿no? Entonces, en cuanto a la reproducción sexual, como menciono, intervienen nuestros gametos y el resto de las células que intervienen o que integran, en este caso, los organismos con reproducción sexual son las células somáticas o vegetativas, las cuales forman, pues, los distintos tejidos. Dicho esto, pues vamos a hablar un poquito más a fondo de la reproducción asexual. Ya mencionamos en este caso la reproducción asexual en cuanto a las plantitas, ¿no? Vamos a hablar un poco más a fondo de nuestros tipos de reproducciones en los pluricelulares. Como menciono, tenemos reproducción asexual y tenemos reproducción sexual. Vamos a hablar más a fondo de nuestra reproducción asexual, ya que esta se basa en el desarrollo de un nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor, las esporas, ¿no? Ay, Dios mío, qué frío que está haciendo.
Ya, el descendiente, en este caso, es un individuo completo, idéntico al progenitor, ¿no? Recuerden que el del progenitor salen las esporas, que obviamente en este caso va a crear un individuo, el descendiente va a ser igual de completo, igual de idéntico al progenitor. Y pues existen dos tipos de reproducciones asexuales. Tenemos la reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas. Tenemos dos reproducciones, como menciono, la reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas. Deme un minutito para poder sonarme la nariz. Ya. Listo. Entonces, ¿qué menciono en cuanto a la reproducción asexual? Menciono que tenemos dos tipos de reproducción asexual. Tenemos la reproducción asexual vegetativa y tenemos la reproducción asexual por esporas. Vamos a hablar pues de cada una de ellas. Empezamos con la reproducción asexual vegetativa. En esta reproducción, el descendiente se genera a partir de un grupo de células del progenitor, tal cual hemos mencionado, pero comprende diferentes estrategias reproductivas, de las cuales empezamos hablando con la gemación. Recuerden, la reproducción asexual, en este caso, pues, el descendiente se genera a partir de un grupo de células del progenitor. Pero en cuanto a la reproducción asexual vegetativa, tenemos diferentes estrategias reproductivas, las cuales pues empezamos con la gemación, que es nuestra primera estrategia reproductiva. En la gemación se puede decir que es una reproducción, en este caso, en un conjunto de células. En este tipo de reproducción, un conjunto de células se diferencia sobre la superficie del organismo como un abultamiento. Y este abultamiento crece por repetidas divisiones celulares hasta formar otro individuo en la gemación, ¿no? Entonces, ¿qué menciono en cuanto a la gemación? En este tipo de reproducción, un conjunto de células se puede decir que se diferencian sobre la superficie del organismo como un abultamiento y crece, 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 crece hasta que forma el otro individuo. Ya se separa, en este caso, pues se puede decir de su célula madre. Miren, ¿qué menciono? La gemación, pues se puede decir que sobre la superficie del organismo crece, en este caso, como un abultamiento. Miren, aquí tenemos un abultamiento en la plantita y tenemos un abultamiento en nuestra célula. Miren. Entonces, este abultamiento crece por repetidas divisiones celulares hasta así formar el otro individuo. En este caso, pues crece, crece, crece en la célula y forma el otro individuo. Y en cambio, ya yendo a mis plantitas como ejemplo, crece, ¿sí ven? Crece y luego pues obviamente ya se separa, forma un individuo, en este caso ya forma un individuo, tal cual aquí también ya se forma un individuo. Y el nuevo ser puede permanecer unido al progenitor, formando así una colonia, o bien puede desprenderse. Aquí pues se desprende y se desprende. Primero sí está unido al progenitor, pero después pues ya se desprende en este caso. Y aquí también igual está unido a su progenitor y luego ya se desprende. Miren, unido a su progenitor, acá también está unido y luego de ello pues ya se desprende. Nuestros, nuestros, nuestros abultamientos en este caso que se puede decir que ya forman otro individuo.
Primero, pues tenemos en este caso que crece sobre la superficie del organismo como un abultamiento. Después del abultamiento, ¿qué sucede? Ya se desprende. Puede como no puede desprenderse, recuerden. Puede quedarse en este caso pues como un bultito tal cual así en esta foto. Puede quedarse como un bultito y formar una colonia o puede desprenderse. Recuerden. Entonces, ¿en qué consiste la gemación? Pues podemos mencionar que nuestra gemación consiste en que crece un abultamiento. En este caso crece sobre la superficie del organismo como un abultamiento, ¿no? La célula en este caso, el conjunto de células o la célula, pues crece sobre la superficie de nuestro organismo formando un abultamiento. Después de varias divisiones celulares, en este caso se puede quedar junto a nuestro individuo o si no puede en este caso desaparecer, desprenderse. Puede desprenderse, ¿no? Esto en cuanto pues a la gemación. Recuerden que estamos en este caso hablando de la función reproducción, en la cual hemos mencionado pues a nuestros organismos unicelulares y pluricelulares. Recuerden que los unicelulares tienen una célula, la cual pues obviamente en este caso se divide en dos células hijas. Y el organismo pluricelular se divide en muchas células, de las cuales obviamente se puede decir que necesita muchas estrategias para formar el nuevo organismo. De ahí pues tenemos dos tipos de reproducción. Tenemos reproducción asexual y sexual. La sexual, como menciono, en este caso pues es a partir de un fragmento del progenitor, se genera el nuevo organismo. ¿Qué más sucede en las plantitas, no? En la reproducción sexual se necesita de los gametos para poder, em, en este caso, generar un individuo. Tenemos gameto masculino y gameto femenino. Ahora, en cuanto a la reproducción asexual, se puede decir que tenemos diferentes estrategias de reproducción, las cuales empezamos por la gemación, que es la reproducción asexual vegetativa. En este caso, pues es la gemación. En este tipo de reproducción, como menciono, un conjunto de células se diferencia sobre la superficie del organismo como un abultamiento. Crece, en este caso, por repetitivas divisiones celulares, las cuales forman otro individuo. Después de varias divisiones celulares, forman un nuevo individuo. Este individuo puede quedarse, en este caso, al lado de su progenitor formando una familia o puede, en este caso, desprenderse y obviamente ya ser un otro individuo. Puede como no puede quedarse, ¿no? Y pues esto en cuanto a la gemación. Recuerden que, como menciono, el nuevo ser puede permanecer unido al progenitor o si no, pues desprenderse. Esto en cuanto a la gemación, todo claro. En cuanto a la gemación, Sí, listen. ya Mari. El resto sí, todo claro. Sí, Tengo dice, a 11. Sí, muchas gracias. Manuelita, listo. Ya, hasta aquí todo entendido entonces. Todo claro. Una pausa y pues por mencionarles ahorita que me acuerdo que ya está calificado sus deberes, solo me falta el deber de la tarea 2 unidad 3. Solo ese me falta. De ahí el resto pues ya deben tener notas de absolutamente todo, ¿no? Algunos mandé a repetir algunas cositas, revisarán, repiten y envían nuevamente el deber y pues después les califico, ¿no? Eso, en cuanto a una pausa de esto. Listo. Ahora sí seguimos. Pues vamos ahora con la otra estrategia de reproducción que se llama escisión. Se llama escisión, ¿no? Nuestra siguiente. Recuerden, ya vimos la gemación y ahora vamos a ver la escisión. En esta estrategia, el individuo adulto se fragmenta longitudinalmente o transversalmente, dando lugar al menos a dos individuos. Se puede dar en este caso en cidarios o en otro tipo que se llama
Equinodermos también se puede dar esta decisión, o en anélidos, que es otro tipo en este caso, se pueden dar, ¿no? Y bueno, esto en cuanto pues a nuestra segunda estrategia. Como menciono, en esta estrategia el individuo adulto se fragmenta longitudinalmente o transversalmente, tal cual ya vamos a ver en nuestros grafiquitos. Pues tenemos la decisión. Como menciono, se fragmenta longitudinalmente o transversalmente. Vamos en cuanto a la longitudinalmente. Longitudinalmente, ustedes piensan en este caso que es de derecha a izquierda o de arriba a abajo. No. Longitudinalmente, pues es de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Longitudinalmente es de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Que en este caso, pues se puede decir que sucede en cuanto a nuestros corales, ¿no? Ellos pues crecen en este caso longitudinalmente, ¿sí ven? Aquí tenemos pues uno y aquí tenemos dos. Recuerden que en cuanto a que el individuo, aquí tenemos el individuo. Ahí, aquí tenemos el individuo. Si ustedes se logran dar cuenta, aquí ya se está formando uno y dos seres, dos organismos. Y pues finalmente acá nuestro individuo ya forma sus dos, en este caso, individuos. Recuerden que es longitudinalmente. Longitudinalmente es cuando pues va de arriba abajo el cortado, ¿no? En este caso. Se fragmenta longitudinalmente pues de arriba abajo. Y pues se abre en este caso, ¿no? ¿Sí ven? Se fragmenta. Nuestro, en este caso, pues un ejemplo, el coral. Se fragmenta el coral. Recuerden, aquí está pues todo normal, después ya se va fragmentando longitudinalmente y después ya termino con al menos dos individuos como resultado de la incisión. De ahí tenemos también la incisión transversalmente. ¿Cómo es transversalmente? Pues obviamente de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pues como menciono, se fragmenta longitudinalmente. Y pues así se puede decir que yo ya tengo tres individuos. Como resultado ya tengo tres individuos de nuestra decisión. Como menciono, tenemos dos tipos. Tenemos el que se fragmenta longitudinalmente y tenemos el que se fragmenta transversalmente, que es de derecha a izquierda. Longitudinal de arriba a abajo, transversal de derecha a izquierda. Y pues en esto consiste nuestra escisión. Vamos ahora con la fragmentación. Recuerden, hemos visto pues la gemación que consiste pues en nuestra gemación en este caso pues que se produce un abultamiento en la superficie de nuestro organismo, el cual crece por repetidas divisiones celulares hasta formar otro individuo. Y recuerden que el nuevo individuo puede permanecer unido al progenitor formando una colonia o también puede desprenderse. En cuanto a la decisión, pues esta estrategia se puede decir que el individuo adulto se fragmenta ya sea longitudinalmente o transversalmente. Ejemplo, pues tenemos, como mencionaba, a nuestro coral, el cual se fragmenta longitudinalmente de arriba para abajo y transversalmente derecha a izquierda, ¿no? Eso en cuanto a la decisión. Ahora vamos a la fragmentación. La fragmentación se puede decir que se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento y pues se da esto en vegetales, obviamente, ¿no? En jardinería se puede decir que nosotros utilizamos la multiplicación por esquejes y a continuación pues les voy a presentar
las formas más importantes de fragmentación. Como menciono, la fragmentación se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento de él, ¿no? Vamos a ver, pues, cuáles nomás tenemos. Tenemos a los estolones, a los bulbos, a los rizomas y a los tubérculos. Tenemos, pues, cuatro súper importantes en la fragmentación. Los estolones, pues, son ramas que debido a su crecimiento llegan a tocar el suelo y generan un nuevo individuo al enraizar. Como menciono, pues por ejemplo aquí tenemos nuestras ramitas, las cuales llegan a tocar, aquí está el suelo, ¿no? Llegan a tocar el suelo, se enraizan y forman pues obviamente un nuevo. Eso se le da un nuevo individuo. A esto se le denomina estolones. En cambio, bulbos, pues son tallos subterráneos de forma cónica que almacenan sustancias. En las hojas más cercanas al bulbo se originan nuevos bulbos, capaces obviamente de originar una nueva plantita. Estos bulbos, ¿no? Que son tallos subterráneos. En cuanto a los rizomas, pues son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal y generalmente, pues generan en este caso un nuevo individuo cada cierta distancia de crecimiento, ¿no? En este caso, pues van vertical, vertical, vertical el crecimiento. Como menciono, los rizomas son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal y generalmente, pues obviamente cada cierta distancia aparece un nuevo individuo. Todos crecen en este caso en forma vertical. Y en cuanto a mis tubérculos, son tallos subterráneos que adoptan una forma más o menos esférica, ¿no? Y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su superficie desarrollan yemas, en este caso capaces de originar una nueva plantita. En cuanto a los tubérculos. ¿Sí ven? Entonces estamos pues em, con las cuatro formas más importantes de la fragmentación. Como menciono, tenemos a nuestros estolones. Que eran los estolones, pues son ramas que debido a su crecimiento llegan a tocar el suelo y generan un nuevo individuo, obviamente al enraizar estas ramitas, ¿no? Al enraizar. Y en cuanto a mis bulbos, pues son tallos subterráneos. Supongamos que estamos aquí y son tallos subterráneos que almacenan sustancias en estos tallos. Y pues en las hojas más cercanas al bulbo originan nuevos bulbos en este caso y estos bulbos son capaces de originar una nueva plantita. En cuanto a nuestros rizomas que mencionamos, que son tallos alargados que cubren, en este caso, todo nuestro suelito. Pero esto obviamente ellos crecen bajo el suelito en forma horizontal. Y pues generalmente en este caso generan cada cierta distancia se genera un nuevo individuo. Y esto en cuanto pues al crecimiento vertical. Genera un nuevo individuo cada cierta distancia. ¿Sí ven? Genera un nuevo individuo cada cierta distancia. Y en cuanto a los tubérculos, pues se puede decir que son tallos subterráneos que adaptan una forma algo esférica y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su superficie, pues desarrollan yemas capaces de originar una nueva plantita. Y esto en cuanto pues a la fragmentación. Ahora nos vamos a otro tipo de estrategia que se le denomina